Específicamente, nos gustaría hablarte sobre un tema que nos fascina, que nos encanta como humanidad, que desde siempre ha estado presente en las distintas culturas, en los distintos pueblos, de una forma u otra nos atrapa, nos cautiva. ¿Es posible prever el futuro? Parecería que los seres humanos han identificado individuos que tienen la capacidad de poder adelantarse a su tiempo. Desde las pitonisas, los hierofantes, los distintos tipos de oráculos en Oriente Medio, encontramos incluso en las distintas tribus y pueblos nativos, pueblos indígenas, pueblos originarios, diferentes partes de África. Lo vemos con los celtas y así, si damos un paseo imaginario por toda la humanidad, notaremos que el tema de poder predecir el futuro es uno que siempre estuvo presente, distante, pero buscando que estuviese cerca. ¿Es esto posible? Si habláramos de un Parravicini, de un Nostradamus, posiblemente para muchos serían nombres que resuenen, así como el de un Edgar Cayce y muchos otros nombres más. ¿Qué tenían en común estas personas? ¿Eran acaso personas privilegiadas por Dios? ¿Eran espíritus superiores encarnados? ¿Tenían alguna facultad que ningún otro ser humano podría tener? Desde que observamos en el propio libro de los espíritus, Kardec aborda el tema del conocimiento del porvenir. Y en resumen, comenzando desde la pregunta 868, que invito a que leamos, veremos que los espíritus en todo momento, tal como hacen con toda la filosofía y la doctrina espírita, le dan un giro, lo sacan del tema de la curiosidad hacia el de la consecuencia moral, hacia el de la trascendentalidad. Así que, en realidad, notaremos que ciertamente los espíritus que orientaban y trabajaban en conjunto con Kardec en la formación de la filosofía espiritista indican que en ciertas ocasiones algunos espíritus pueden tener acceso a dar orientaciones relacionadas con eventos futuros. Podrían incluso algunos individuos, tal como Kardec señala en el libro de los médiums, ser identificados como médiums proféticos o médiums de premoniciones. Ambos términos se encuentran entre los distintos tipos de mediumnidad, de facultad mediúmnica, descritas por el codificador, el fundador del espiritismo. Pero la gran pregunta que muchos nos hacemos, especialmente aquellos que sí hemos tenido contacto con médiums o personas psíquicas, sensitivas, que anímicamente hacen aflorar sus capacidades y han tenido la oportunidad de hablarnos sobre eventos que efectivamente fueron constatados a través del tiempo, fueron confirmados. Nos preguntamos, ¿cómo es esto posible? Bueno, hoy en día el tema de la precognición sigue siendo, especialmente en dos tipos, la precognición espontánea y la precognición de laboratorio, siguen siendo tema de estudio para personas que se dedican a esto, personas que se dedican a buscar entender el fenómeno de la psiquis humana,
el fenómeno del espíritu. Así que no hay una respuesta final concreta, pero sí parece ser que hay una especulación educada y podemos mirarla desde distintos ángulos, por llamarle de alguna manera. Primero, recordemos que nosotros, tú y yo, somos espíritu. El tiempo es una medida correspondiente al espacio físico, al espacio-tiempo que existe en el mundo de lo concreto, en el mundo de lo energético, en el mundo de lo material. Recordando, por supuesto, que la materia es energía y la energía es materia. Así que, al fin y al cabo, estamos hablando de todo lo que existe que es energético, excepto nosotros que somos espíritu. Todo lo que está sujeto en el mundo material a la gravedad y al tiempo genera vibración, repercusión como parte de su movimiento, de su estar, de su ser. Hay individuos, hay espíritus que pueden prever, que pueden mirar, por decirle de alguna manera, atando cabos, es decir, observando con algo que no es realmente la vista correspondiente a los ojos, pero tenemos que utilizar ese término. Logran percibir, que sería realmente el término más adecuado, como una sucesión de eventos en el macro, entre los pueblos, en el globo, entre las regiones, como una sucesión de eventos corresponde a los movimientos, a las decisiones de lo que ocurre en el micro, es decir, entre los espíritus que componen ese globo, esa región o ese pueblo. Cada uno de nosotros es una persona que tiene sus tendencias, sus gustos, su vocación, sus intereses, su manera específica, única e irrepetible de pensar, de mirarse y percibirse a sí misma y de mirar y percibir el mundo que le rodea. Cada uno de nosotros genera una serie de patrones de comportamiento que en cierta medida, si estos no se cambian o no se modifican, pueden ser previstos. Es decir, una persona que diariamente se toma en la mañana su café, su mate, su té, puede ser que alguien que apenas recién le conozca note ese patrón y cuando vaya a encontrarse con esa persona en algún punto del futuro, se adelante al hecho y llegue a encontrarse con un café en mano, un té o un mate. De esta manera, cualquiera que no conoce la relación entre esos dos individuos podría pensar que uno predijo el futuro al notar la alegría de quien recibe esa bebida caliente. Pero sabemos que no fue así. Encontramos entonces que los espíritus tenemos una capacidad no relacionada a la medida del tiempo físico que nos permite poder identificar lo que más probablemente ocurrirá de acuerdo al comportamiento conocido, a las tendencias, los gustos y los patrones de los individuos. A medida que hay mayor desarrollo espiritual, a medida en que hay más espiritualidad abundante, positiva, creciente, uno tiene mayores percepciones, mayores capacidades. Por tanto, no nos debe sorprender que específicamente espíritus con mayor nobleza sean capaces
de observar más a largo plazo y más en un contexto global o regional, más allá del micro, de lo personal. Así que encontramos personas que de forma natural, intuitiva, sin que medie un proceso intelectual ni de análisis, logran afinar, logran dar con lo que es una de varias posibilidades, de varios resultados. Cada uno de nosotros, cuando pensamos, irradiamos más allá de nuestro cerebro, que básicamente es el mecanismo con el cual exteriorizamos al mundo físico lo que estamos pensando. Más allá de esos mecanismos, nosotros estamos constantemente irradiando nuestros pensamientos. Así que espíritus con el conocimiento y la capacidad necesaria pueden observarnos, pueden observar la sumatoria de los pensamientos de todos los que componen una comarca, una aldea, un pueblo, un barrio, un país, una región completa. Por consiguiente, si cada uno de nosotros, cuando piensa, cuando irradia, está realizando una selección constante, aunque subconsciente, de distintas formas de movernos entre distintas elecciones sobre qué hacer, qué no hacer, qué paso dar o qué paso no dar, y comenzamos a encontrar, a identificar patrones repetidos. Es más fácil para ese buen espíritu poder efectivamente decir: es muy probable que en el futuro de ese grupo de espíritus vaya a ocurrir esto, debido a que sus patrones de comportamiento, sus patrones de pensamiento les llevarán en esa dirección. No, el destino no está escrito. No, las cosas no son fijas en el tiempo. No hay tal cosa como aquello que ya tiene que ocurrir porque simplemente tiene que ser así. Hay probabilidades, hay posibilidades, y el libre albedrío, tan preciado en la doctrina espírita, es importante que lo tengamos presente en la argumentación filosófica en torno a comprender cómo se da el mirar el futuro. El futuro, como bien nos dice Kardec, no está escrito, lo estamos escribiendo día a día con cada decisión, con el ejercicio de nuestra voluntad, con cada oración, con cada abrazo, con cada encuentro, con cada amor expresado, al igual que con cada desamor expresado y pensado. Nosotros estamos formando lo que será nuestro futuro. Aquellos que nos observan podrán entonces advertirnos, podrán ayudarnos a sintonizar intuitivamente con aquello que es más conveniente. Confío en que esta información estimulará mayores reflexiones. Gracias por participar en este segundo mes espírita mundial, y mi deseo, mi anhelo y lo que espero para ti es que seas una persona feliz. Gracias.